un doble neo, que, que hay articulado muchas dimensiones de organizaciones civiles y también de iglesias y grupos religiosos en un sentido más general. Me digan ustedes si el slide pasa al próximo, porque a veces no funciona. ¿Está bien? Sí. Entonces, me gustaría iniciar o comenzar por subrayar dos o tres puntos que tienen que ver con transformaciones vivenciadas en la sociedad brasileña en las últimas décadas y que han más reciente desarrollado formas de reacción o de reaserción conservadora en las que hago mi encuadre del tema de nuestra conversa hoy. El primer punto tiene que ver con un proceso de pluralización social, cultural, política que desarrolló o que se intensificó luego de la formalización del retorno a la democracia en comienzo de los 80 en Brasil, retorno que fue muy largo y no de una única vez. Así que entre 1982, cuando hubo señales muy claros de que los militares ya no lograban controlar todo el proceso político en el país, pero todavía tenían fuerza suficiente como para ah, guiar ciertas dimensiones de este proceso de lo que llamaban de apertura política, hasta fines de los 80, cuando finalmente tuvimos la promulgación de una nueva constitución, 1988. Estos procesos de activación de grupos en la sociedad civil y de movimientos se desbordaron en varias direcciones y en ese sentido hubo cambios en distintos aspectos de la vida social. Uno de ellos fue una diferenciación creciente en el campo de las religiones, pero también el surgimiento de movimientos sociales de basis identitaria. Um, Principalmente el movimiento de afrobrasileños y el movimiento de mujeres o más estrictamente el movimiento feminista. Y en todos estos casos estamos frente a grupos sociales que, si no en términos numéricos, por cierto, en términos políticos y culturales, se podría considerar minorías. Pero este proceso de emergencia minoritaria no se bastó con simplemente darse a ver, pero también demandó a sectores de la sociedad hasta entonces considerados mayoritarios que se pusieran en posición de pie de igualdad o posición más o menos isonómica respecto de estas minorías. Así que este proceso que llamo de minoritización y que me inspiro en un concepto desarrollado inicialmente por Deleuze y Guattari y después retomado y desarrollado en una dirección un poco distinta por el teórico americano William Connolly, lo aplico al contexto brasileño para indicar la emergencia de nuevas subjetividades y nuevos movimientos sociales y culturales, entre los que religiosos también, en este periodo desde los 80 hasta comienzos de los 2000. En los 2000 tuvimos lo que creo ustedes conocen, la victoria electoral del Partido de los Trabajadores frente a una coalición muy heterogénea de fuerzas políticas que iba de grupos de izquierda a grupos de derecha, muy clara derecha, y que sufrió tras 10, 12 años de victorias electorales y control
de gobierno y de otros y del aparato estatal sufrió reacciones, resistencias de sectores de las oposiciones hasta el punto en que una serie de formas organizadas de esta reacción llevó a la emergencia de un fuerte movimiento conservador en la sociedad. La primera gran expresión de este movimiento fue una jornada en junio de 2013 que puso ah, ¿cómo se dice? Puse ah, una, en una posición de defensa el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y llevó en algunos años al impeachment de la presidenta y abriendo así un periodo que también ya creo es conocido en la prensa internacional de movimientos y gobiernos muy conservadores en Brasil, el gobierno de Michel Temer, entre 2016, comienzo de 2019 y la victoria electoral de Jair Bolsonaro en fines de 2018 y su gobierno inaugurado en comienzo de 2019. En este proceso hubo una movilización política de temas morales y de temas religiosos en cuanto a temas políticos que llevaron a la reubicación de una posición conservadora en la sociedad que después de algunos procesos, en más o menos un periodo de 4 o 5 años, comenzó a presentarse como una posición mayoritaria en la sociedad. Entonces, a bases de este telón de fondo, sobre estas transformaciones conjunturales, muchas de ellas, quiero presentar alguno en mayor detalle eh, lo que me lleva a hablar de una conexión entre emergencia de antagonismos, la formación de una situación populista en un sentido no tan sociológico clásico, pero en un sentido que es movido o influenciado por el planteo de una nueva producción sobre populismo reciente, ah, iniciada en una obra pionera en este sentido del desarrollo de esta teoría de Ernesto Laclau, pero también retomada, criticada, desarrollada por muchos otros autores, especialmente en conexión con situaciones que ah, ah, surgieron en Europa en la última década más o menos, pero que también podemos encontrar hoy difundidas en muchas partes del mundo. Si tomamos el tema del antagonismo en ese sentido de una intensificación de la enemistad y ah, de de una formación de una subjetividad política que separa el pueblo de un grupo de dominantes o de élites o de grupos o de sectores de la sociedad que se afirman de forma antipopular. Entonces, el proceso en Brasil se puede decir que no empezó basado en una formación antagonística, pero se desarrolló en esta dirección a medida que cambios se fueron introduciendo con el gobierno Lula y después, incluso en el gobierno anterior a Lula. Algunos de estos procesos, por ejemplo, la admisión del problema de racismo en Brasil, que llevó el gobierno brasileño, el Estado brasileño, a admitir
en una reunión general, en una conferencia de las Naciones Unidas, que que hay racismo en Brasil como una admisión oficial del Estado brasileño. Esto se pasó en 1995 más o menos y ah, muchas de las demandas antirracistas en ese sentido empezaron antes del gobierno Lula. Lo mismo pasó con las demandas de las mujeres, las demandas de los grupos LGBTI que, y, por otro lado, estas demandas sí lograron encontrar espacios más abiertos en este periodo de 2003 hasta más o menos 2015, que corresponde al periodo de 2 términos de Lula como presidente y un término y el comienzo de un segundo término de Dilma Rousseff. Lo que quiero decir es que en este periodo se intensificó en relación con estos cambios por un conjunto de formas de reacción que llevaron a la intensificación de disputas, polarizaciones, conflictos, que son indicaciones más o menos empíricas de lo que el concepto de antagonismo implica. Ah, en términos de la coalición que armó Lula en su primer proceso electoral y que renovó en su segunda candidatura y que eh, se mostró muy bien sucedida al punto de que Lula no tuvo dificultades para elegir su sucesora, Dilma. Ah, la heterogeneidad de esta coalición implicó en que algunos de estos temas de disputa, de conflictos, se pasaran internamente a la coalición. Y llevando, por ejemplo, a que ciertos cambios o propuestas que se planteaban desde el interno de la coalición enfrentábanse con dificultades, con bloques de grupos que eran parte del gobierno, pero no estaban de acuerdo con la dirección de algunos de estos cambios. Y esto va en un creciente hasta que más o menos por el proceso electoral de 2014 ya se ve claramente esta ruptura en la coalición, lo que con mucha dificultad pudo contornar Dilma, pero no fue capaz de como arreglar todas las demandas y pacificar las disputas internas en su segundo término como presidente. Y aquí me gustaría simplemente apuntar 4 de estos puntos, de estos aspectos que me llevan a hablar de una intensificación del antagonismo en la experiencia brasileña del periodo. En el lado, desde la perspectiva de las religiones, los evangélicos conservadores que desde mediados de los 80 desarrollaron una muy bien sucedida estrategia electoral que llevó a formación de una especie de bloque parlamentario en el Congreso Nacional y que después se expandió hacia los estados y las ciudades, especialmente las grandes ciudades del país,
creando así un clima de opinión y también un actor público que fue capaz de se firmar como un actor que nadie ya lo podría ignorar. Y este movimiento de los evangélicos conservadores empieza a exigir cada vez más no solo la inclusión al comienzo, pero también participación en el poder y lo hacía ah, con la demostración de una capacidad de movilización de base que muchos otros grupos en la sociedad, especialmente los grupos conservadores no religiosos, no lograban tener. Y esta capacidad de movilización de masa, de bases, fue un elemento que impulsó el reconocimiento de los evangélicos conservadores como un actor político de importancia en el periodo. Uh, Al lado de esto, también se colocaba una aspiración creciente que era consecuencia de crecimiento demográfico muy fuerte que llegó en 2010 a apuntar los evangélicos como 22% de la población, cuando en inicio en el censo de 1980 este número estaba por debajo de 8%. Entonces, un crecimiento muy significativo. Un otro aspecto fue que desde estas posiciones de intracoalición hacia posiciones públicas de ruptura, una lucha por neutralizar y revertir políticas y legislación que en este periodo se desarrollaron y fueron implementadas, aprobadas en el Congreso Nacional y en otros espacios institucionales políticos y que proyectaron derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales que como provocaban muchas formas uh, de desacuerdo entre sectores hasta entonces privilegiados de la sociedad. Estos grupos también a lo largo de los 2000 o desde comienzo de los años 2000 desarrollaron una fuerte conectividad con movimientos y grupos similares en otros países, aprovechando una tendencia general a formación de redes que las nuevas tecnologías de comunicación e información posibilitaban, continúan posibilitando, y en este contexto la formación de un campo conservador en términos sociales, morales y un campo que se presenta explícitamente como de derecha en Brasil, tiene que ver con emergencias que también pasaban en países de Europa y desde fines de 2016 también en Estados Unidos, con la victoria de Trump. Y por último, una circulación muy compleja de temas, de agendas, de narrativas locales que apelaban al miedo de la izquierda, de los cambios profundos que se anunciaban, aunque muchos de ellos todavía no habían logrado concretarse. Narrativas significantes de indignación moral, por ejemplo, ante lo que se decía respecto de una decadencia de los valores morales y una crisis de la familia tradicional, y elementos de odio en frente a formas de vida que se consideraban inaceptables y legítimas
frente a tradiciones de la sociedad. Estos procesos, a estos procesos se añade una crítica política de las instituciones, no solo del gobierno Lula o Dilma, pero de las instituciones, muy animada por el tema de la corrupción, de la decadencia moral de los políticos y una crítica de avances en la representación y la voz de minorías, que son considerados en este discurso excesivos y que sobrepasan la capacidad de la sociedad o de la democracia tal y cual comprenden estos grupos para procesar todas estas demandas. Así ven ustedes que hay argumentos que no son nuevos, algunos de ellos ya se podían encontrar desde los años 70, en 1970, en varias partes del Atlántico Norte, y que ahora como que se repiten en un contexto específico de Brasil, ah, de Brasil pos años del gobierno Lula y Dilma. Hay dos direcciones en las que estos procesos apuntan. Una de estas direcciones va hacia el pasado, proyectando, imaginando un tiempo áureo en el que se podría proporcionar una especie de vida ideal y que un tiempo en el que la autoridad era respetada, un tiempo en que los comportamientos individuales disonantes con la norma reconocida no se veían públicamente y no reivindicaban, no demandaban cambios ah, en la recepción y el acceso público de estos grupos. Por otro lado, la segunda dirección apunta hacia adelante, a una época que, que vino después de este tiempo, esta edad de oro idealizada, y en la que desórdenes, valores pervertidos, desprecio por la autoridad se volvieron muy visibles, que por lo tanto reclaman de una intervención. ¿Sí? Para estos grupos entonces no hay mucho que salvar del presente, sino que el presente necesita ser radicalmente cuestionado y incluso destruido hasta cierto punto, y con estrategias que van a sustituir esta situación de desorden por una nueva situación de afirmación de valores y de autoridad. Todo este proceso implica en una disputa por el pueblo. ¿Quién habla por el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Que se podría asociar a estas nuevas demandas conservadoras de crítica del status quo dirigido por la centroizquierda o por esta coalición gubernamental uh, que el Partido de los Trabajadores como soportaba desde la primera elección de Lula. Y los puntos principales de estas disputas tiene que ver con la posición frente al Estado, tiene que ver con la posición frente a la cuestión de la diversidad cultural, sexual, de género, uh, tiene que ver con el tema de la familia y, con una cuestión general sobre la legitimidad de las minorías frente a la mayoría de la sociedad. Y estos puntos son sumariados, por así decirlo, por términos como que identificaban el enemigo que se necesitaba desalojar del poder, de espacios sociales de visibilidad,
de importancia y empezar así una lucha, una lucha fuerte, una lucha sin concesiones para isolar y derrotar, derrumbar esta presencia de un enemigo caracterizado por ser defensor de una forma de presencia estatal inaceptable, no más inaceptable, no más aceptable, y que, eh, por otro lado, irónicamente se identificaba como una presencia de un discurso comunista y generalizando esta expresión hacia otras personas y otros grupos que no serían así identificados en términos rigurosos. El tema del marxismo cultural que impactaba bastante sectores de la derecha católica y de la derecha evangélica, porque bajo esta forma del enemigo o esta dimensión del enemigo, hay una disputa por la cuestión de la subjetividad de la cultura y un cuestionamiento de la legitimidad de definiciones sobre diversidad y derechos que fueran afirmadas muy fuertemente en años anteriores. El tema de la familia se vuelve un tema muy importante porque no solo tiene que ver con la cuestión moral, pero también está relacionado con la temática de la política social en una perspectiva neoliberal, ¿sí? De que la familia no solo debe ser protegida, pero también debe ser el espacio de una especie de autogestión de las necesidades de formación, de provisión, de cuidado, y la ascensión de dos movimientos en especial, el movimiento feminista y el movimiento por la diversidad sexual, son consideradas desde esta perspectiva como ataques frontales a la familia, que hay que desarmar, hay que neutralizar por todos modos. Sumándose a todo esto, hay una concepción mayoritaria de la democracia en la que la mayoría dicta lo que hay que ser y hacer y las minorías así llamadas deben simplemente reconocer su posición predefinida en este orden social mayoritario o esperar que se vuelvan mayoritarias por varios procesos que jamás son muy explícitos o explicitados, y entonces volviéndose mayoritarias podrían aspirar con un nuevo orden. En ese sentido, la definición de democracia que estos grupos pasan a desarrollar cada vez más tiene que ver con una restricción de expresiones disidentes eh, en la sociedad que son asociadas rápidamente a uno de los tres temas anteriores. Todos estos procesos y formas de articulación de reservas conservadoras o reservas políticamente de derecha respecto de los procesos que vivía Brasil encuentran resonancias entre distintos sectores de la sociedad, distintos actores sociales, y no solo los seculares, pero también los religiosos desarrollan sus formas de expresión, de construcción de formas de discursos anti-minoritarios, antisociales, antidemocráticos, y esto lleva a lo largo de algunos años a la construcción de una coalición conservadora. El pueblo conservador es, en este contexto, un pueblo religioso, y no solo porque se habla de un número, un porcentaje de la población, pero que se presenta como base y justificación fuerte en ese discurso la idea de que la nación es religiosa. La nación
que hay que sacar de la influencia de la izquierda es una configuración que tiene en la religión su dimensión más estable y más generalizada. Y esto lleva a la asociación entre esta coalición conservadora y la idea de que no es un actor político más, pero un actor político que en fin se puede... Joanildo, perdón que te interrumpa, es que se dejó de escuchar. Si pudieras como Oh, acercarte al micrófono perdón, nuevamente. perdón, me Gracias, olvidé y lo largué. gracias. Entonces, sí, volviendo a esta visión de que hay una especie de coextensión entre el pueblo y el pueblo de la religión o el pueblo religioso, lleva a que estos grupos se presenten no simplemente como un actor político más, pero como un actor político que no a- 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 que tuve sus espacios de visibilidad y reconocimiento cerrados por grupos que usurparon del poder, que intentaron a través de las instituciones y de los procesos democráticos imponer sobre esta mayoría valores, prácticas, uh, formas legales que no corresponden con las tradiciones que esta mayoría representa. Esto entonces es uno de los pasos hacia la construcción de un discurso que erige la idea de mayoría cristiana como una forma de legitimación del nuevo bloque de poder que se arma con en el proceso de impeachment, después con el gobierno Temer, con el gobierno Bolsonaro hasta este momento. Por otro lado, se puede decir que esta mayoría cristiana no tiene un contenido definido, estable, especialmente no tiene un contenido demográficamente asegurado, ¿sí? Y por eso se puede decir que los múltiples investimentos simbólicos que se hacen en el tema de la mayoría y en el tema de la mayoría cristiana funcionan como lo que Laclau llama de un significante vacío, que atrae, que articula, pero que no lo hace simplemente por una coincidencia o convergencia de contenidos comunes, pero por la fuerza de atracción y repulsión que un enemigo construido, proyectado, produce sobre otros sectores de la sociedad. Enemigo que tampoco tiene que corresponder con personas y grupos realmente existentes, ¿sí? Hay hay un investimento simbólico ahí que, en este caso, que puede simplemente atribuir a personas por procesos sociológicos y antropológicos muy conocidos de adscripción, de proyección, de imposición incluso, características, perfiles que no necesariamente corresponden con procesos reales e empíricos. Esta construcción minoritaria en la mayoría cristiana, en términos de la evidencia que asumen los evangélicos en el proceso político desde mediados de los 80, tiene mucho que ver con una apropiación reciente del neoconservadurismo americano. Y este neoconservadurismo, tanto en términos de lo que desde el gobierno de Reagan se podría llamar, o antes del gobierno de Reagan, de fines de los 70, se podría llamar de la nueva derecha cristiana, hasta la rearticulación de grupos de derecha bajo el gobierno de Bush, del segundo Bush, en una dirección que está más cerca de los procesos que estoy comentando acá. Pero hubo también elementos
propios, específicos del discurso religioso que fueron movilizados para la construcción de esta noción de mayoría cristiana como base uh, política, cultural de un nuevo discurso de derecha en Brasil. Y yo me gustaría subrayar muy brevemente 4 de estos elementos. Uno de ellos se puede llamar de dominionismo o teología del dominio, que afirma una especie de derecho divino de los creyentes, de los cristianos, de gobernar el mundo por una especie de elección que su virtuosidad moral, su espiritualidad superior les confere y que es sancionada por Dios mismo y que viene a bien de la sociedad en un sentido más amplio. Uh, el dominionismo es muy presente entre los evangélicos más conservadores, pero especialmente entre los pentecostales en el contexto brasileño. Fue desde antes del proceso que menciono, de que estoy hablando y describiendo acá, fue muy popular entre los pentecostales. El segundo punto, el reconstruccionismo es una comprensión de la validad contemporánea de todas las leyes bíblicas que deben ser las bases del ordenamiento jurídico y político de la sociedad. Entonces, la idea de un orden jurídico-político cristiano o judeo-cristiano es lo que afirman los reconstruccionistas. Estos son básicamente grupos reformados, grupos calvinistas y no pentecostales, y que en términos todavía minoritarios, pero políticamente muy salientes en el contexto brasileño post-Bolsonaro, empiezan a contribuir hacia esta comprensión de una mayoría cristiana, porque en su forma de pensar, de razonar, si tenemos una mayoría demográfica cristiana en la sociedad, es legítimo que el liderazgo político intente hacer de las leyes y de las instituciones representaciones de las doctrinas y principios bíblicos. Y el Antiguo Testamento es considerado desde esta perspectiva como una especie de modelo de una sociedad alternativa y conforme a la voluntad de Dios. El tercer punto viene del catolicismo y tiene que ver con las perspectivas más antimodernas del catolicismo que algunos autores han llamado de tradicionalismo. El tradicionalismo católico contribuye a esta construcción de la mayoría cristiana masivamente en términos de su discurso en contra de la ideología de género, en defensa de una idea normativa de familia y con la noción ya muy antigua, pero que se había hecho débil en las últimas décadas con la crisis del catolicismo en casi toda América Latina, pero en Brasil esto es muy visible, la idea de una coextensividad entre la identidad nacional y la fe cristiana. Por último, también desde los pentecostales y expandiéndose a lo largo, expandiéndose especialmente en los últimos 10 años hacia los grupos tradicionales o históricos protestantes, la doctrina de la prosperidad o la teología de la prosperidad articulada a nociones de emprendedorismo,
de una especie de autonomía y de resiliencia individual frente a las dificultades sociales y económicas, y la fuerza del espíritu como energía simbólica para la victoria, ¿sí? Y la prosperidad. Y una aceptación cada vez más explícita y fuerte de doctrinas neoliberales. Entonces, estos puntos llevan a una articulación creciente de lo que llamé de una construcción minoritaria de la mayoría cristiana, una vez que estamos hablando acá de grupos organizados políticamente que no representan demográficamente toda la sociedad, pero que se presentan claramente como su voz, su voz. Y aquí entonces, para ya llegar a mi punto, la última parte de mi presentación, me gustaría simplemente ilustrar a ustedes, presentar algunos ejemplos de la expresión concreta de este discurso de la mayoría cristiana en el contexto brasileño. Desde la perspectiva evangélica, yo he ido acá a algunos puntos. El uso muy frecuente desde los 80, pero que se hace más factible, pasible de observación concreta, con la participación de evangélicos en el gobierno Temer, post-impeachment, y más reciente en el gobierno Bolsonaro. Esta idea de que el Señor pondrá a su pueblo por cabeza y no por cola. Esto se ha repetido en muchas partes de América Latina en los discursos pentecostales de la, ah, de la politización pentecostal. Estarás encima solamente, nunca por debajo. Y otro pasaje bíblico muy repetido es el de que es bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, y que es un pasaje de los Salmos. Estos se han volvido en palabras mágicas de la politización evangélica, uh, apuntando en la dirección de una transformación de la presencia evangélica en el liderazgo de una mayoría cristiana. Luego hay una cita de un pastor pentecostal y uno de los más importantes líderes en el Congreso de Brasil de esta derecha evangélica. Se llama Marco Feliciano. En 2015, cuando justificaba la emergencia de los grupos más conservadores, afirmando que Brasil, y yo cito directamente a Marco Feliciano, Brasil en su mayor parte es conservador. Solo está hecho de conservadores silenciosos. Quizás les falte la oportunidad de tener su vez y voz, porque trabajan mucho, porque tienen que cuidar a su familia, porque no se meten en la vida de los demás. Como no tienen tiempo, no se involucran. Pero las urnas lo demostraron. Yo, Jair Bolsonaro, Celso Russomano, que es un político de São Paulo, somos 3 políticos de ala conservadora que tuvieron un voto expresivo. Lo que hace falta en el país hoy, y creo que la gente lo busca, son políticos de posicionamiento. El político no puede seguir al rebaño, no puede pararse en la valla, patear con ambos pies. No puede ser un prostituto político que se vende a sí mismo. Hay que saber lo que quiere ser. Y esto, por último, se tradujo en la indicación, la nominación, más precisamente, de consejeros, de asesores políticos en el gobierno Temer, la inclusión de referencias a la religión y a la fe en su
discurso inaugural, ya hay cosas en inglés aquí, perdonen, eh, y que se también tradujo en una presencia muy clara de evangélicos como ministros de Bolsonaro. Y estos últimos aspectos dan una dimensión de institucionalización de este discurso de la mayoría cristiana, porque ahora ya no en cuanto crítica de un gobierno establecido, pero como parte del discurso oficial de un nuevo gobierno, el gobierno Bolsonaro, que se presenta como cristiano, como voz de esta mayoría cristiana, la articulación de una expresión de esta ola conservadora que trae un conjunto de fuerzas para como presentarse en cuanto una nueva fundación de la sociedad materializa esto que traje para ustedes hoy respecto del tema de la mayoría cristiana. Muchas gracias y espero ahora que comentarios, críticas, cuestiones puedan llegar. Muchísimas gracias, Joanildo, por esta presentación interesantísima sobre el contexto y las distintas configuraciones, distintas combinaciones de discursos que al final se convierten en fuerzas discursivas de una minoría cristiana que aspira a ser mayoría y que aspira a una hegemonía política en Brasil en los últimos años. Invitamos al público, como ya se los comentamos por el chat, invitamos al público a hacer sus preguntas por el chat también y nosotros se las retransmitimos a Joanildo. Para empezar, para darle al público tiempo de formular esas preguntas, Isaac, ¿tienes algunas preguntas que quisieras hacer? Yo también tengo algunas. Si quieres, comienza y yo sigo después. Vale, yo quisiera preguntarte, Joanildo, yo tengo varias preguntas aquí que estuve escribiendo mientras te estuve escuchando. La primerísima, atendiendo a estas configuraciones de las que nos hablaste, configuraciones de grupos y configuraciones de discursos, ¿habría alguna diferencia en esas configuraciones a nivel regional o, como se le llama, a nivel subnacional en Brasil? ¿Habría variantes en las configuraciones? Otra pregunta que quisiera hacerte, nos hablaste de la capacidad de movilización de base de estos grupos evangélicos. De repente se dice que estos grupos evangélicos carecen de una institucionalización por ser parte de comunidades independientes que no tienen una organización central como por ejemplo lo tuviera una iglesia católica. ¿Cómo entonces se da esta movilización de la base? ¿Qué mecanismos hay? ¿Qué estrategias? Si son grupos diversos y aislados, incluso, no sé, espacialmente. Y tercera pregunta, y ya con esta termino. Nos hablaste por ahí de algunos contactos entre estos grupos y sus discursos y grupos y discursos de Europa y de Estados Unidos, sobre todo a través de redes sociales. ¿Habría alguna conexión también con grupos y discursos de países latinoamericanos en específico? Y si lo habría, ¿cuáles serían esos países latinoamericanos o grupos y discursos en Latinoamérica? Si nos pudieras hablar un poquito, si los habría. Y ya, hasta ahí dejo yo mis preguntas, mi querido Joanildo.
Ah, ¿Quieres añadir tus cuestiones, Isaac? Sí, de una vez, ¿quieres que Sí, añada? sí, Puedo. porque sí, yo ya escribí acá lo que me preguntó Edgar, así que puedo oír otras más. Perfecto. La verdad es que en principio agradecerte por esta presentación tan completa que nos da un panorama súper eh, preciso de lo que está pasando en Brasil y sobre todo a lo que me lleva a pensar es un poco a lo que señalaba Edgar en términos comparativos, cómo la situación en Brasil podría verse reflejada quizá en otros contextos, quizá pensando un poco en el mexicano, si tendrías como alguna idea en ese sentido, sobre todo para los estudiantes aquí del CES que están interesados en temas similares, ¿cuál podría ser como tu diagnóstico y quizá como los puntos, puentes de entrada para el tema? Y por otro lado, yo tengo una pregunta muy al respecto a la presentación. O sea, pienso en Brasil y es uno de los países con la mayor fragmentación partidaria de América Latina, ¿no? Entonces, esta cuestión de la conformación de la coalición y cómo esta construcción mayoritaria, como la llamas, de la minoría cristiana, que es una tesis bastante sugerente, ¿en qué sentido, cómo tú ves eh, en el futuro sostenible, no sostenible, cuáles serían como los elementos que la hacen eh, eh, sostenerse y además tener la fuerza que tienen y la resonancia que tienen en el país? ¿Cuáles serían como esos elementos? Eh, y y sobre todo pensando en el gobierno, en el papel que ha tenido el gobierno actual en este proceso que estamos viviendo de pandemia, cómo interacciona este momento social, político con todo esto que nos vienes narrando, Joanil. Entonces será como mis primeras inquietudes. Y bueno, aprovecho que nos hizo una pregunta nuestra estudiante eh, Arisbet Hernández, nos pregunta, muy interesante, ¿cuál es el papel de los jóvenes en esta mayoría cristiana? ¿Cuál es el rol que tienen ellos en este proceso? Y sobre todo por este cambio que mencionas del 8% al 22%, ¿cómo se da ese proceso ahí? ¿Y cuál es su papel en específico de ellos? Y bueno, creo que ya ahora sí son bastantes Perfecto, preguntas. tengo muchas ahí. Ok, Sí, entonces te escuchamos, Leonardo, gracias. intento contestar muy sencillamente para que haya más tiempo para otras cuestiones. Ah, Hay sí, Edgar, hay diferencias regionales en este proceso. Ah, ¿Podrías, Esta por favor, configuración. Jonildo, Sí, hablarlo un sí. poquito más? Hay, Perfectísimo, ok. gracias. Hay diferencias regionales, sí, las hay, y en algunos casos son significativas. Por ejemplo, lo que se puede decir de los últimos 2 años, empezando por el comienzo del gobierno Bolsonaro antes de la pandemia y se intensificando durante la pandemia, es la articulación de un número muy expresivo de pequeños colectivos de evangélicos que se llaman en Brasil de progresivos, que son grupos cercanos de posiciones de izquierda o de centro izquierda en política, pero que también están cerca de movimientos sociales organizados en la ciudad y en la zona rural. Hay una multiplicación de estos colectivos y algunos de ellos ya tienen la capacidad de hacerse oír públicamente, ¿sí? Así que ya son más o menos reconocidos y empezaron localmente en iniciativas de pastores, liderazgos laicos y entre estos muchas veces jóvenes, personas jóvenes. Hay una generación
que los gobiernos Lula y Dilma, especialmente Lula, hicieron posible, en el caso de Brasil, con el acceso ampliado a la enseñanza superior, a las universidades públicas, de jóvenes evangélicos que por primera vez en sus familias, en sus historias familiares, lograron concluir un curso universitario, ¿sí? Y estas personas están como que desarrollando una percepción más fina de lo que pasa con los representativos, los diputados, los políticos evangélicos, y articulan crecientemente posiciones críticas respecto de estas élites parlamentarias y pastorales evangélicas. Hay también en nordeste de Brasil una región que es tradicionalmente más pobre y que se puse en una, en una posición en términos políticos muy distinta de la mayor parte del país respecto de la ola conservadora. Porque aunque hayan muchos grupos en nordeste de Brasil que están como comparten con las ideas de la ola conservadora, de esta coalición conservadora, su expresión electoral hasta este punto ha sido antigubernamental, ha sido crítica de la ola conservadora. Los gobernadores de casi todos los estados, los 9 estados de la región, son de oposición al gobierno Bolsonaro, por no decirlo todos, porque hay diferencias partidarias, hay diferencias en términos de posición más o menos a la izquierda, todo, pero todos ellos han tomado posiciones muy críticas del gobierno, y esto se refleja también en contextos locales, municipales, ¿sí? Así que el cuadro que presenté es realmente un cuadro que nos dice sobre las grandes tendencias y los impactos más fuertes, pero que hay que complementarlo con esta visión de lo que pasa entre grupos todavía en proceso de articulación en términos de un movimiento más robusto, más fuerte, ¿no? ¿Qué decir sobre la capacidad de movilización evangélica? Lo que pasa es, los evangélicos son fragmentados institucionalmente, pero tienen matrices doctrinales y éticas muy similares, ¿sí? Ah, el término evangélico en Brasil ah, um, históricamente designa los protestantes históricos, incluso los grupos ecuménicos, los grupos teológicamente liberales, pero también, y en su mayoría, los evangélicos conservadores y los pentecostales. Todos se consideran evangélicos. El término evangélico, uh, 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 sin embargo, se volvió el término político por excelencia para denominar este segmento de la población brasileña, ¿sí? Así que hay una dislocación del sentido de evangélico que, por un lado, identifica una minoría más o menos homogénea cuya voz se hace oír a través de su presencia política, pero por otro lado también traduce una especie de identidad más o menos común a través de las diferencias denominacionales. Entonces, la existencia de miles de iglesias, y de denominaciones en Brasil, no quiere decir que hay aislamiento en un sentido fuerte de esta palabra,
hay conflicto abierto entre estas identidades religiosas. Hay mucha cosa que pasa por debajo de las vallas institucionales, ¿sí? Y que podríamos entonces hablar de una especie de cultura evangélica más o menos diseminada que produce un efecto de reconocimiento mutuo. Así que, aunque tengamos líderes de distintas denominaciones aspirando posiciones políticas o presentándose como portavoces de este discurso conservador, ellos no se presentan como pentecostales de la Asamblea de Dios o pentecostales de la Iglesia Universal, ¿sí? O Pare de Sufrir, que como es más conocido en otros países de América Latina, um, pero como evangélicos, ¿sí? Y preséntanse como intérpretes de una autoridad bíblica que es compartida por casi todos los evangélicos. Así que si son convincentes en su forma de presentarse, es muy probable que van a tener éxito en convencer grupos evangélicos de distintas orientaciones respecto de sus posiciones. Así que esto es, estamos hablando de procesos multidimensionales, ¿sí? Porque yo recién dije a usted, les dije que hay grupos locales que están articulando voces disidentes, ¿sí? Entonces, estos puntos en realidad, estas dimensiones en realidad se comunican, no son parte de universos paralelos, ¿sí? Y esta es la complejidad del proceso. Ah, el efecto de agregación también viene desde afuera, desde procesos sociales y políticos vividos por los evangélicos en Brasil, ¿sí? Y no debemos jamás olvidar que los evangélicos son brasileños y brasileñas que trabajan, estudian, están desempleados, tienen hambre, así que distintos procesos sociales afectan estos grupos más allá de su identidad religiosa, ¿sí? Entonces, esta dimensión también hay que agregar en nuestra comprensión. Hay conexiones, sí, con liderazgos y experiencias latinoamericanas en términos de esta construcción conservadora. Lo que casi podemos decir, en los últimos años se está armando una internacional conservadora, y no solo en el campo de la política, pero también de la religión, ¿sí? Las redes son una realidad que es activamente impulsada desde estos grupos en términos, por ejemplo, de iniciativas misioneras que llevan a que iglesias brasileñas se establezcan en otros países de América Latina. Los contactos con el liderazgo religioso local empieza. Esto se ¿Puedes hace. subir tu micrófono? Ok, Gracias. perdona. Esto entonces lleva a que conexiones se forjan en un proceso creciente de múltiples caminos que se siguen y ah, en el proceso reciente de expresión política de esta coalición conservadora, los evangélicos y los católicos conservadores tienen sí conexiones con Chile, con Argentina, con Bolivia, con Perú, sí, con Colombia pero por otro lado yo no creo que estas conexiones han ofrecido elementos de articulación discursiva decisivos para la derecha religiosa brasileña. Los principales interlocutores de esta derecha han sido europeos y norteamericanos, ¿sí?
algunos de los principales pastores, teólogos, conservadores brasileños han estudiado en los Estados Unidos, han expandido su trabajo misionero o sus iglesias hacia Europa, hacia Estados Unidos, y a través de este proceso crean estas conexiones, ¿sí? Entonces, estos son contactos que sí incluyen los latinoamericanos, pero en términos de las bases teoideológica de estos movimientos, yo creo que la influencia de ejemplos latinoamericanos no es tan fuerte. Ha sido en años pasados en términos de innovaciones eclesiológicas. Por ejemplo, la idea de las iglesias celulares vino de desarrollo de movimientos, por ejemplo, muy fuertes en Colombia, ¿sí? Conexiones con grupos pentecostales argentinos se han dado en sur de Brasil que influyeron en formas organizacionales de iglesias pentecostales brasileñas. Pero esto no traduce directamente hacia el tema de la coalición conservadora en el campo sociopolítico. Para Isaac, yo diría que es muy difícil intentar hacer en una respuesta rápida de algunos minutos ofrecer elementos de comparación con el caso mexicano, pero y tal vez yo parezca un poco ingenuo si intento hacerlo con alguna autoridad. Así que yo hago de forma muy tentativa, muy humilde. Sí. Um, Adelante, de todos modos nos encantará escucharte, Jonildo. Ok, por un lado yo creo que hay una forma de este discurso religioso conservador que se disemina por América Latina ¿Puedes en subir el micrófono términos, otra vez? sí, Gracias. sí, sí. Yo creo que hay una forma del discurso conservador que se disemina por casi toda América Latina y que en este sentido ah, ah, influye en distintas no direcciones, pero de distintas maneras en distintos contextos. En países como México, donde yo creo hay visibilidad de los evangélicos, pero todavía no lograron el mismo grado de suceso político que los evangélicos en Brasil, y me refiero principalmente a los pentecostales. eh, la aceptación o la absorción de algunas de estas tendencias, el desarrollo de algunas de estas tendencias puede no tener el mismo impacto que en el caso brasileño, pero yo creo que con el gobierno actual en México, esta presencia evangélica sí se hace sentir, y puede encontrarlo en en trabajos de algunos colegas mexicanos, ah, que identifican una especie de interpelación que hace el presidente actual hacia sectores evangélicos y como una especie de minoría emergente que puede proveer un tipo de legitimidad política que no es tan fácil de obtener en términos institucionales de la Iglesia Católica en México, ¿sí? Por otro lado, yo creo que el discurso de una mayoría cristiana en el contexto mexicano, donde me parece la noción de un Estado laico todavía es más fuerte que en el contexto brasileño, no creo tiene las mismas posibilidades de institucionalización como ya vemos en el caso brasileño. ¿Ok? Y por último, tal vez yo podría también como apuntar que, sin embargo,
el tipo de conexiones que hace AMLO en sus respecto a los grupos religiosos en México hoy no es tan distinto y desconocido en otras partes de América Latina. Lo que creo sería posible una comparación más interesante es entre AMLO ahora y Lula y Dilma en los gobiernos pasados, porque el perfil político ideológico no es, no es exactamente como para hacernos una comparación entre el gobierno Bolsonaro y el gobierno de López Obrador, ¿sí? Pero yo creo que una comparación más interesante podría ser qué pasó con las relaciones religión, política, Estado en el gobierno Lula y el gobierno Dilma. ¿Y qué pasa con el gobierno de López Obrador en México? Ah, un punto que hay que insistir es este tema del Estado laico, porque formalmente nadie contesta el Estado laico en Brasil, pero el discurso con Bolsonaro introdujo una calificación que no es accidental. Y la calificación es, somos un Estado laico, pero somos una sociedad religiosa. Y este tipo de argumento es, ha sido utilizado para relativizar el alcance de la autonomía de las instituciones políticas respecto de un discurso religioso específico y de presencia de actores religiosos específicos que hablan en nombre del pueblo, en nombre del Estado, en nombre de la sociedad. Estos son los primeros muy improvisados puntos que yo ofrezco respecto de la primera cuestión. Y por otro lado, el tema de la fragmentación partidaria en Brasil es muy claro. Los evangélicos y los católicos, pero los católicos en la política hoy, en las últimas décadas, son tributarios del suceso electoral de los evangélicos. Quiero decir que la estrategia evangélica de construir una representación política despertó, especialmente entre los católicos carismáticos, la gana de participar en el mismo proceso, ¿sí? Uh, en todos casos, la fragmentación jamás impidió o favoreció el suceso de esta estrategia, porque lo que pasa es, los grupos evangélicos disputan posiciones electorales por varios partidos. Aunque hayan dos partidos que son muy claramente identificados con las dos más grandes fuerzas religiosas, la Asamblea de Dios y la Iglesia Universal, la mayor parte de los candidatos y la mayor parte de los que son elegidos están en distintos partidos, ¿sí? Este es un punto importante. Ah, y yo creo que la cuestión de sostenibilidad está más o menos asegurada en un sentido por esta diversidad partidaria, porque no se trata de una presencia, de una adhesión, un lineamiento único a un o dos partidos. Um, el gobierno actual ha sido instrumental para la gran fuerza e impacto de este discurso sobre que hablamos hoy, pero yo creo que la dificultad de mantener este espacio político es muy concreta en el contexto brasileño de hoy, por el impacto de la Comisión Parlamentaria de Investigación que en este momento está casi concluyendo una serie de investigaciones sobre el tema de la pandemia y que ha revelado
cuestiones muy, muy graves sobre la conducta del gobierno y apoyadores. Por otro lado, creo hay también una especie de cansancio de las élites que apoyaron el gobierno Bolsonaro respecto de su retórica, su incompetencia política de manejar la complejidad de la situación de las instituciones y la exposición pública internacional de Bolsonaro y lo último de su discurso en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas causó una conmoción muy, muy fuerte en Brasil por el ridículo casi de su presencia y de su intervención. Yo creo que para Arisbert ya mencioné la cuestión de los jóvenes muy en passant, pero simplemente subrayo que ah, los evangélicos brasileños son mayoritariamente jóvenes, en un sentido lato de esta palabra, en un sentido, por ejemplo, de que la mayor parte de los evangélicos está entre los 20 y los 50 años, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es una población más joven que la población católica, por ejemplo. Por otro lado, la militancia joven de la derecha cristiana evangélica es muy activa y ha sido objeto de mucha atención por el liderazgo conservador de las iglesias. Lo mismo pasa con los cristianos de izquierda o progresivos, como dije, pero este sería una otra forma de análisis que no creo tenemos tiempo hoy. Muchísimas gracias, Juanilo, por las respuestas y por la claridad de las mismas. Tenemos más preguntas. Estudiante América Cepeda, de aquí del centro, tiene varias preguntas para ti. Primero señala, ¿cómo contrapondría usted la teología de la liberación a la teología del dominionismo? La siguiente pregunta de América también es, ¿cuáles son las fuentes de información que considera más ilustrativas para emprender un análisis de la configuración de la subjetividad de izquierda y derecha dentro de una sociedad que está polarizada? ¿Cuáles serían esas fuentes de información? Igualmente nos pregunta, ¿cuál cree que es el papel de la memoria o desmemoria de la historia de la dictadura en el crecimiento de la ultraderecha, por un lado, y en la identidad de la izquierda brasileña por el otro? Y agrega cómo estudiar este factor, justamente esta contraposición, en el tipo de antagonismo que nos expones, Joanildo. Eso sería, es la pregunta de América. Y Adelante. yo te hago otra pregunta de otro estudiante del Centro de Estudios Sociológicos. Pero bueno, antes también te transmito el comentario de una colega nuestra, Alejandra Díaz de León. Excelente presentación, Joanildo. Y ahora sí me paso a la pregunta de nuestro estudiante. De su exposición se entiende que esta derecha brasileña asume una orientación neoliberal y al mismo tiempo parte de una contraposición al llamado marxismo cultural, entre otros elementos. ¿Acaso este segundo elemento, marxismo cultural, modifica algunos de los componentes que parecían ya habituales o propios en el neoliberalismo? ¿Acaso este rechazo al marxismo cultural no contradice su orientación neoliberal? ¿Hay otro tipo de contradicciones en este sentido? O, en todo caso, la contraposición al marxismo cultural no implica ninguna contradicción con el neoliberalismo. Y yo creo que con esta serie de preguntas cerramos la sesión de preguntas y respuestas y te escuchamos,
mi estimado Joanildo. Ok, entonces digamos 15 minutos más o menos. Exacto, Sí, 15 minutos exacto, más, 15 Joanildo. minutos más. Perfecto. Voy a intentar hacerlo. Am, bueno, América, me haces muchas preguntas difíciles, pero ahí vamos. Am, Precisamente una de las fuentes de contraposición al discurso de la teología del dominio ha sido la teología de la liberación, pero ya no tanto la teología de la liberación de los 70 y 80, pero una teología de la liberación que fue eh, como que renovada por el pensamiento de la diferencia, por la cuestión de la pluralidad, y que hoy ah, ah, articula elementos de la idea de opresión, de dominación, que eran muy como fundamentadas en una visión marxista de clases en términos de una adhesión a múltiples perspectivas. Por ejemplo, hay un espacio muy importante del pensamiento decolonial en la nueva teología de la liberación. Y hay el surgimiento de teologías contextuales, que son teologías de género, teología negra, teología indígena, que no son específicamente teología de la liberación, pero que dialogan en muchos sentidos con la teología de la liberación. Entonces, a la coalición conservadora podemos, en términos teológicos, podemos decir que hay crecientemente una coalición crítica, una coalición disidente en la que la teología de la liberación tiene un papel muy importante, histórico y contemporáneo, pero ya no es más la única referencia teológica de los nuevos discursos críticos, ¿sí? En los seminarios católicos y protestantes, donde este pensamiento crítico se puede encontrar, hay mucho espacio reciente a la teología negra, a la teología queer, a la teología feminista, a la teología ambientalista, ¿sí? Y estas teologías se ven conectadas al tema de la liberación, pero no articulan enteramente su perspectiva desde el vocabulario, desde las orientaciones teóricas de la teología de la liberación. Todavía no sé cuánto impacto esta teología alternativa disidente tiene entre la base de las iglesias, ¿sí? En este contexto, yo creo que es más prudente afirmar que la teología del dominio es más popular, tiene más fácil penetración en la base de las iglesias que el discurso crítico, a veces muy radical, muy politizado, de estas teologías que se agregan a la teología de la liberación. Me gustaría comprender un poco más cuando hablas de fuentes de información respecto de esta distinción entre subjetividad de izquierda, subjetividad de derecha. No sé si es posible ah, que digas algo más respecto de esto, pero paso al próximo punto, que es el tema de la ¿Podrías subirte el memoria. micrófono, Joanildo, por favor? Sí, sí, sí. Entonces, no comprendí bien la cuestión sobre fuentes de información. Ah, tal vez, si lo intento así, puedo decirte que para los colectivos, para el discurso de los grupos disidentes católicos y evangélicos, las redes sociales y el YouTube son espacios privilegiados para encontrar estos referentes, ¿sí? Personas y grupos, planteos de varias sortes, de varias formas, clases, cursos,
ah, grupos musicales, ¿sí? Que son parte de una disputa simbólica muy importante y que genera o fortalece identidades que desde una perspectiva conservadora o de izquierda en el campo religioso y en el campo político se van desarrollando en el proceso. Sobre la memoria de la dictadura, yo creo que el tema de la dictadura volvió muy explícito con esta nueva derecha, ¿sí? La defensa de formas autoritarias de poder, la glorificación de los militares como actores salvadores, como actores que tienen una racionalidad superior y una especie de pureza ideológica y política que los habilita, que los califica todavía como actores importantes y esenciales para estos grupos, para no decir que tienen las armas, ¿no? Y así que donde la persuasión falla, las armas se imponen. Uh, Estos grupos intentaron y continúan intentando, pero con menos suceso, uh, una especie de nueva narrativa respecto de la dictadura, que no es muy distinta de los revisionismos que los discursos nazifascistas en Europa han también desarrollado, ¿sí? Esta idea de que la dictadura no fue tan mala, que hubo desarrollo económico, que hubo desarrollo tecnológico, que la gente que no era comunista no fue perseguida, no sufrió durante la dictadura, que durante la dictadura la autoridad era respetada y estos tipos de argumentos que son falsos históricamente, son claramente demostrados como falsos desde una perspectiva histórica, han volvido parte muy intensa del discurso de estos grupos de derecha, especialmente entre la generación más mayor, ¿sí? La gente más viejita que emprestó su apoyo en los 60, 70, comienzo de los 80 a la dictadura y que todavía están por ahí y que jamás se han arrepentido de sus posiciones políticas, las mantienen. Uh, entonces, la memoria está en disputa. La memoria está claramente en disputa en el caso brasileño, porque uno de los espacios donde esto es muy fuerte es la educación. Hay un embate, un conflicto fortísimo, fuertísimo en la enseñanza superior, pero también en la escuela. Los maestros y maestras fueron elegidos enemigos de la nueva derecha. La investigación científica es considerada de un costo inaceptable, insoportable para las condiciones de un país, entre comillas, pobre, ¿sí? Y entonces estos argumentos y posiciones llevan a que el pasado es un poco como en la historia de Walter Benjamin, ¿sí? Todo se hace abierto otra vez porque los victoriosos quieren reescribir la historia, quieren otra vez hacer que su memoria sea una memoria ininterrumpida de ascenso y de gloria, ¿sí? Y para esto quieren como borrar lo que ha sido construido de forma alternativa o en términos de cuestionamiento de esta historia. La izquierda hace hincapié en algunos puntos, pero en este momento sus formas de intervención son muy fragmentarias y todavía no está, no creo que uh, ya estamos en una posición en que uh,
el juego se hace más equilibrado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ah, la memoria sigue abierta, sigue objeto de disputa y es una fuente de renovación del antagonismo, porque las historias que son renarradas del pasado vienen como para reforzar posiciones del presente. La última cuestión sobre marxismo cultural, muy interesante. Y primero yo quiero dejar muy en claro que no veo posiciones monolíticas en la coalición conservadora en Brasil. Y también no creo que discursos políticamente bien sucedidos tienen que ser lógicamente consecuentes en todos sus aspectos. Para esto yo creo que el trabajo de, otra vez, y sin vergüenza porque fue su estudiante, el trabajo de Laclau sobre el tema del antagonismo es un referente importante, pero también me gustaría apuntarles la lectura que hace William Connolly del periodo Bush en el libro Capitalism and Capitalism, American Style, Capitalism and something else. Me voy a acordar en un rato. Este es un análisis que hizo William Connolly de la coalición neoconservadora que ofreció base al gobierno Bush, ¿sí? Y hace en un otro libro que se llama Aspirational Fascism una reactualización de este análisis respecto del gobierno Trump. Y en estos dos materiales propone el concepto de resonancia. Y el concepto de resonancia es una forma de entender cómo se hace la articulación de fuerzas dispares, fuerzas que no necesariamente están en acuerdo respecto de todos los puntos, pero que uh, sienten que algunas de sus posiciones se reflejan en un flujo de ideas, de acciones, de iniciativas e prestan su apoyo o participan activamente de estas construcciones. En ese sentido, se puede decir que neoliberalismo, si pensamos en neoliberalismo de una cierta manera, eh, tiene contradicciones con la idea, con este constructo, con esta construcción llamada marxismo cultural. Por otro lado, si pensamos que a través de resonancias las fronteras entre estos discursos ya no son tan fuertes, tan compactas, se puede comprender cómo es posible que neoliberales que son, por ejemplo, defensores de la libertad en muchos sentidos, incluso moral, aceptan estar mano a mano con grupos religiosos y seculares moralmente conservadores que intentan reducir la libertad y la diversidad. ¿Sí? Y entonces estos puntos están en tensión, son fuente posible de disputa táctica en contra del neoconservadorismo, pero en este momento yo creo que todavía siguen reproduciendo sus conexiones en un sentido que no sé hasta dónde nos va a llevar. Gracias. Joanildo, muchísimas gracias por estas respuestas calculadas a la perfección para entrar dentro de las 6 de la tarde, hora México, y las 8 hora Recife. Sí. No tenemos más que agradecerte, mi querido Joanildo, por esta presentación, esta riquísima mirada de conjunto y este abordaje analítico, conceptual
preciso y puntual sobre, o para traducirnos, para explicarnos la realidad complejísima de los campos religioso y político en Brasil en los últimos años. Te agradecemos bastante por esta presentación. Muchísimas Isaac. gracias, Leonildo. Muy excelente presentación. Gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí en el seminario. Y Perfecto. bueno, no sé si quieras tú añadir alguna cosa, algún No, comentario final, Leonildo. solo para decir que fue un gran gusto poder estar con ustedes hoy, compartir estos momentos. Les pido disculpas por mi portuñol, que a veces puede sonar un poco extraño o incomprensible, pero espero que por lo que dijeron ustedes, por lo menos una buena parte de lo que dije quedó comprendida. Muchas gracias y estoy a su disposición para otros momentos. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Leonildo. Estamos en contacto. Un abrazo desde México. Chao. Hasta Chao. luego.